Vamos a comenzar. Bueno, vamos a recapitular un poquito lo que vimos la última vez. La verdad, habían unos vicios en estas diapositivas, entonces quisiera recapitular un poquito esto. Los errores, la verdad que fueron hechos un poquito a la deprisa, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito, recapitular un poquito, vamos a explicar bien esto. Bueno, como ya hemos explicado, las sociedades de personas, la estructura orgánica y normativa está diseñada para darle más importancia al ser humano, es decir, a la persona, involucra a la persona de una forma preponderante, ya sea en la forma de la razón social, en la toma de responsabilidades de los socios, en la forma de poder integrar la asamblea, etcétera, el órgano de soberanía, la forma de cómo integrar el órgano de administración. La sociedad tiene tres órganos básicos. Órgano de administración, que es el que ejerce la voluntad social y va a representar a la sociedad tanto judicial como extrajudicialmente, los vamos a explicar en el futuro. El órgano de soberanía, que está integrado por todos los socios, el órgano de fiscalización. Entonces, en este tipo de sociedades, el órgano de administración y fiscalización, pues básicamente se le da mucha importancia al socio. Y básicamente las únicas dos sociedades de personas que hay en Guatemala son la sociedad colectiva y la sociedad comunitaria. Si nosotros analizamos un poquito el artículo es sociedad colectiva la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y subsidiariamente a las obligaciones sociales, donde dice todos los socios. Dice la razón social en ese tipo de sociedad, artículo 61. La razón social se formará con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más de ellos, con el agrado obligatorio de la leyenda de la compañía. Leyenda que puede olvidarse, este sí ahí sea. Como están viendo ustedes ahí, para formar el nombre, para formar la razón social la vamos a ver más adelante, es el medio que sirve de individualizar e identificar la sociedad en el ámbito del comercio. Y aquí se desprende que se forma con los apellidos de los socios. Aquí dice, en el artículo 63 dice, en defecto de pacto de unos, algunos de los socios son administradores, los serán todos. Entonces, de ahí viene, nosotros nos venimos dando cuenta, eh, se le da más importancia a las personas que el capital. Si hablamos un poquito de la sociedad, la sociedad comandita simple, también es una sociedad de tipo personalista. Si nosotros analizamos, por ejemplo, si analizamos la razón social, dice, la razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios, y con la agregada obligatoria de la ley de compañía sociedad colectiva. Vamos a establecer que dentro de la administración todos los socios comanditados hacen la administración según el artículo 72, dice, los socios comanditados tendrán en exclusividad la administración de esta sociedad y la representación legal de la misma, salvo que la escritura permita la administración que la tengan extraña. O sea, este sí se focaliza en la administración que la deben tener los socios. Y también se aplican otras disposiciones de la sociedad colectiva, como con el artículo 72, el artículo 65, 66, 67, 81 y 83. Entonces, las únicas dos sociedades de personas en Guatemala son la sociedad colectiva y la sociedad de comandita simple. ¿Por qué? Porque en todas las relaciones jurídicas, ya sea en el órgano de soberanía, ya sea en el órgano de fiscalización, ya sea para formar la razón social o para cualquier otro tipo de decisiones, se toma muy en cuenta siempre el socio. ¿Sí? El capital, que es el dinero, los bienes, pasa a un segundo término. Las sociedades de capital. Las sociedades de capital, la estructura normativa va a darle más importancia al capital. Y cuando hablamos de capital, estamos hablando de dinero. Estamos hablando que las aportaciones de capital pueden ser dinerarias o dinerarias. Cuando el socio que va a aportar capital a una sociedad puede aportar dinero
puede aportar bienes muebles, puede aportar bienes inmuebles, tales como vehículos, tales como motocicletas, una flotilla de buses. Y si va a aportar bienes inmuebles, puede aportar, por ejemplo, un establecimiento, una casa, una bodega, un edificio, etcétera. Entonces, en este tipo de sociedades se le da más importancia al aporte de capital. ¿Qué es lo que los socios hacen hacia la sociedad? Toda la relación jurídica de este tipo de sociedad va a girar en torno al capital. No va a involucrar nada, para nada al socio y a su patrimonio personal, ¿verdad? Otra cuestión que se me había olvidado decirles: en las sociedades de personas, y como lo vimos anteriormente, sí se involucra el patrimonio personal del socio, tanto la colectiva como la sociedad como actita simple, se involucra. Ya vamos a ver nosotros cuando desarrollemos esta sociedad muy más pormenorizadamente. Pero en este caso, el capital es lo primordial, ¿verdad? El dinero que se aporta a la sociedad. O sea, el socio pasa a un segundo término. Y las sociedades, en este caso, las sociedades de capital, básicamente son tres, que son la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acción y la sociedad de emprendimiento. Estamos un poquito. Dice, la sociedad anónima es la que tiene el artículo 86, solo para que nos demos un poco los rasgos de capitalismo, ¿no? Dice, la sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubieran suscrito. Y dice denominación. La sociedad anónima se identificará con una denominación la que podrá formarse libremente con el legaleo obligatorio de sociedad anónima que por ser sea. También faculta que la sociedad pueda formarse con el apellido del socio fundador o más de ellos, pero eso es de aspecto secundario. Lo principal es lo otro que hemos dicho. Y vamos a ver otro rasgo de capitalismo de este tipo de sociedades, por ejemplo, el artículo 93 que establece, dice, no podrá anunciarse el capital autorizado sin indicar al mismo tiempo el capital pagado. La infracción a este artículo se sancionará de oficio por el registro mercantil con una multa de 25 a 500 quetzales y se harán las publicaciones y rectificaciones correspondientes. Otro rasgo de capitalismo es que dice que el artículo 99 dice las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima serán representadas por títulos que serán para acreditar y transmitir la calidad de derechos de socio. Eso también es importante. Y, por ejemplo, las asambleas generales, dice, el artículo 148 cuando habla del quórum, el quórum de presencia para celebrar una asamblea general ordinaria. Lo vamos a ver en el futuro. Es el número de acciones con derecho de voto que se necesitan estar presentes en la asamblea, en una reunión, para poder deliberar, votar y tomar decisiones relativas a la sociedad. Dice la presidenta, vamos a ver aquí, dice quórum de la mayoría de asamblea ordinaria, artículo 148. Dice, para que la asamblea ordinaria se considere reunida, deberán estar representados por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. No habla de la mitad de los socios, habla de la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Dice, las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por lo menos con la mayoría de votos presentes. Y así vamos a encontrar una serie de disposiciones también en la sociedad comunitaria por acciones, en la sociedad de la sociedad comunitaria por acciones, por ejemplo. Dice,
Por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 195 dice: las aportaciones deberán estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas, ¿verdad? Y el artículo 196 que dice: la sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la asociación anónima, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. O sea que se va a regular supletoriamente por todas las disposiciones de la sociedad anónima, que es una sociedad eminentemente capitalista. Y si nos vamos a la sociedad de emprendimiento, también vamos a encontrar algunas cuestiones, alguna regulación que es propia, que nos permite establecer dentro de la normativa que el capital es más importante que las personas. Las personas pasan a un segundo plano. No sé si tienen alguna duda de esto. Quería recapitular esto porque ya el jueves tenemos laboratorio. Antes de pasar a otro tema, no quería, porque aquí se acuerdan que habían algunos vicios entre redacción en esto, entonces los corregí. Entonces, si habían chequeado ustedes esto, ¿les parece bien? ¿Hay alguna duda? Bueno, hay unas sociedades de carácter intermedio. Estas sociedades eh, tienen rasgos de personalismo y rasgos de capitalismo a la vez. Yo había colocado otro para aquí, pero para mí, yo estimaría que en Guatemala, según la doctrina, es la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad intermedia. Es decir, que tiene, aunque Villegas Lara discrepa de eso y dice que la sociedad de responsabilidad limitada no se le puede encasillar, no puede ser de término intermedio tampoco, sino que es una sociedad sui generis con características, o sea, sui generis quiere decir que es una sociedad mercantil con características especiales, que no la permite encasillarse ni en sociedad intermedia, ni de personalista, ni de capitalismo, pero la doctrina mayoritaria establece que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad intermedia, ¿sí? Tiene rasgos de personalismo. Si nosotros analizamos el artículo... 78. ¿Cómo? Artículo 78. Sociedades de responsabilidad limitada. Lo voy a leer yo porque usted tiene un poquito de mala conexión y no se le escucha. Dice: la sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por uno o varios socios que están obligados al pago de sus aportaciones. Ahí está un rasgo de capitalismo. Por las obligaciones sociales únicamente responde el patrimonio de la sociedad, otro rasgo de capitalismo. Y en su caso, más las sumas que las aportaciones, como en la escritura social, una suma aparte de eso que los socios pactan, ¿verdad? Y que en ningún momento afecta el patrimonio personal de cada socio. Es de carácter capitalista. Eh, Otro aspecto capitalista, bueno, ese es un rasgo capitalista. Ahora vamos a analizar un personalista. Dice: el número de socios no podrá exceder de 20 y se toma en preponderancia los socios. No pueden exceder. Ya vimos un rasgo de capitalismo, hay otro rasgo de personalismo. Veamos un rasgo de capitalismo. Esta sociedad de capital fundacional dice, artículo 81, no podrá otorgarse escritura constitutiva de la sociedad, pero no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegro efectivamente pagado. Es un rasgo de capitalismo. Dice el artículo 80, bueno, otro rasgo de capitalismo, a mi juicio, sería que no se permite el uso industrial, solo el uso capitalista. El artículo 80 dice: no hay socio industrial, ya habíamos explicado qué era. En su oportunidad, ya en clases futuras tengo unas diapositivas, no sé si las han visto, y vamos a explicar eso de una forma más amplia. Bueno, también tenemos las sociedades de capital fijo. Las sociedades de capital fijo, como ya lo dijimos en su oportunidad, son aquellas sociedades cuyo capital es autorizado, es una suma fija, es una suma constante, que no puede aumentarse o disminuirse sin que tenga que celebrarse una asamblea general, se acuerde la modificación de la escritura constitutiva y se otorgue una escritura de aumento o disminución de capital. ¿Sí? Entonces, todas las sociedades de Guatemala son de capital fijo, ¿sí? Todas. Entonces, sociedad de responsabilidad limitada, a excepción de la sociedad de inversión, que es de capital variable, como lo vimos en la clase anterior. La sociedad de inversión, pues es una sociedad de capital variable. La única sociedad de capital variable. Las sociedades de capital variable son aquellas sociedades
en las que el capital autorizado no es una suma fija o una suma constante, sino que es una cantidad que puede aumentarse o disminuirse según el éxito o el fracaso de la actividad empresarial de esta sociedad. Entonces, para aumentarse el capital se aumenta según el éxito o fracaso de esta sociedad. ¿Sí? Para aumentar el capital social no necesita formalizarse escritura pública de aumento o disminución de capital, ni tampoco con antelación haberse celebrado eh, una sociedad. O sea, para poder aumentar y disminuir el capital se hace según el éxito o fracaso de la entidad, ¿sí? Según el éxito o fracaso comercial que tenga, y no necesita otorgarse escritura de modificación, ya sea por aumento o disminución de capital, ni tampoco la asamblea que viviriza esta circunstancia. Si nosotros analizamos el artículo 73, lo vamos a ver así muy general, eso ya lo habíamos visto, porque esto es bastante largo. Ese artículo dice, las sociedades de inversión son aquellas sociedades mercantiles que tienen por objeto la adquisición o transmisión o negociación de valores, de los previstos en el artículo 2 del literal 2 de esta ley, la adquisición o transmisión y negociación de valores emitidos en serie o en masa, inscritos o no para la oferta pública, la gestión e inversión de recursos en efectivo, bienes, derechos de crédito, documentos o no negociados, mediante contratos, instrumentos de los previstos en el artículo 2, literal B y C de esta ley, incluyendo aquellos referidos en operaciones financieras conocidas como derivadas. Lo que nos interesa aquí, dice todo lo anterior, con recursos provenientes de la colocación de acciones representativas de su capital entre el público inversionista por medio de ofertas públicas debidamente inscritas. Oferta pública es un lugar, es un anuncio que se hace al público para poder negociar valores, para poder adquirir valores. Toda la gente que negocia valores en una bolsa, se les hace una invitación para que lo hagan. ¿Verdad? ¿Por qué se cotizan los valores en bolsa? ¿Por qué se cotizan acciones de sociedad y los valores que hemos analizado? Porque genera permite una mejor negociación y se cotizan más alto a través de esa negociación porque hay expertos en poder manejar los riesgos de una sociedad, hay expertos que saben cuándo la sociedad va a ser rentable y cuándo no, cuándo explotar esa rentabilidad. Lo que nos interesa es la libertad, lateral B. Su capital es variable sin necesidad de modificar su escritura social, que era lo que nos interesaba. Y si nosotros queremos definir lo que son los valores, eso está en el artículo 2, dice definiciones, dice. Para los efectos de la presente ley se definen se definen los términos siguientes, dice valores, dice, se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones o títulos de crédito típicos, atípicos que incorporen o representen, según sea el caso, derechos de propiedad, otros derechos reales de crédito, otros derechos personales de participación. Los valores podrán crearse, emitirse, negociarse en cualquier medio. O sea, un valor es un documento que va a acreditar que una persona al canjear ese documento va a recibir una cantidad de dinero. Por ejemplo, una letra de cambio, por ejemplo, un pagaré, acciones de sociedades, ¿sí? Bonos bancarios, ¿verdad? Bonos bancarios, que son los que utilizan los bancos para financiarse de capital, ¿verdad? Cualquier otro tipo de título, ¿verdad? Título de crédito o cualquier otro documento que represente un valor, dice, que represente un derecho de propiedad sobre algún bien, ¿verdad? Como algún documento con el que nosotros acreditemos que somos propietarios de una casa, o derechos personales o de participación. ¿Cuáles son esos derechos personales o de participación? El derecho que nosotros tenemos de acreditar que somos socios de una sociedad y que participamos activamente en él en una acción de sociedad. Entonces, de ahí, atendiendo el grado de responsabilidad del socio, nosotros tenemos sociedades de responsabilidad limitada, que en este tipo de casos los socios van a responder de las obligaciones sociales hasta con su patrimonio personal. Habíamos analizado nosotros que esta responsabilidad es de tipo subsidiario, porque primero se responde con el patrimonio personal, perdón, primero se responde con el patrimonio de la sociedad y luego con el patrimonio personal de cada sociedad. El término responsabilidad ilimitada quiere decir que, en la sociedad los socios responden en algún momento determinado, eventualmente, hasta con su propio patrimonio, con el patrimonio personal de cada socio. Y decimos eventualmente porque hay un derecho de exclusión, se llama. Primero se agota el patrimonio social, y una vez que el patrimonio social ya no alcance por cubrir obligaciones, ya se agota el patrimonio personal de cada socio.
Pues voy a compartir la asistencia, por favor. Bueno, vamos a seguir analizando. Según la responsabilidad del socio, pues este tipo de sociedades, de responsabilidad limitada, quiero reiterar, primero, quiere decir que los socios responden hasta con su propio patrimonio. Hay un derecho de discusión. Primero se responde con el patrimonio social y una vez beneficiado este ya se agota el patrimonio del socio. Y en este caso tenemos la sociedad colectiva. Es la única. El artículo 59. Este es importante, dice el artículo 30. En las sociedades, las obligaciones sociales se garantizan con todos los bienes de la sociedad, ¿sí? Y únicamente los socios responden con sus propios bienes en los casos previstos especialmente en este código. Dice. El nuevo socio de una sociedad responde según la forma de esta, de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su ingreso, aun cuando se modifique la razón social o denominación social. Denominación de la sociedad. El pacto contrario no produce efecto contra terceros. Y si nosotros analizamos de la sociedad de responsabilidad limitada, artículo 59 que habíamos venido anunciando, dice limitación de responsabilidad, dice sociedad colectiva. Dice la sociedad colectiva la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario y limitado, solidario a las obligaciones sociales. Dice subsidiario y limitado, dice. ¿Por qué subsidiario? ¿Qué consiste? Ya vamos a analizar este tipo de responsabilidades en el futuro, pero es bueno acotarlas de una vez. Subsidiario quiere decir, primero se responde con el patrimonio social y luego se responde con el patrimonio personal de cada socio. Por eso es que es subsidiario. Primero el patrimonio social y luego el patrimonio personal de cada socio. ¿Sí? Si nosotros analizamos la sociedad en comandita simple, tiene dos tipos de socios, comanditados y comanditarios, unos que responden, pues no se da, no es una sociedad que tenga esta plena responsabilidad así como esta. Es la única. La única sociedad de responsabilidad limitada es la colectiva. Aquí habíamos metido la vez pasada la sociedad de responsabilidad ilimitada, pero no es una sociedad de responsabilidad ilimitada. No, es de responsabilidad limitada. Y lo vamos a reiterar, sociedad de responsabilidad limitada, artículo 78, es la compuesta por varios socios que están obligados al pago de sus aportaciones. Por las obligaciones sociales únicamente responde únicamente el patrimonio social y en su caso a la suma que más las aportaciones convenga la escritura constitutiva. Aparte, o sea, se responde con el patrimonio de la sociedad, pero también se puede responder con una suma que pacten los socios, pero nunca el patrimonio personal. Y aquí tenemos sociedades de responsabilidad limitada. Pues tenemos, aparte de la sociedad de responsabilidad limitada, también tenemos la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento, que son sociedades de responsabilidad limitada. ¿Verdad? Aquí únicamente responde el patrimonio de la sociedad, no el patrimonio social del socio. No está involucrado el patrimonio personal del socio, solo el patrimonio de la sociedad. Bueno, vamos a analizar ahora a las sociedades, a la forma de representar el capital. En este caso tenemos las sociedades por acciones o sociedades por aportaciones. El capital está dividido y representado por títulos que se denominan acciones y que acreditan la calidad del socio accionista, que sirven para ejercer sus derechos. ¿No? ¿Qué tipo de sociedades accionadas hay en Guatemala? La sociedad de anónima y la sociedad en comandita por acciones. Y la sociedad de emprendimiento son sociedades accionadas, son sociedades por acciones. ¿Sí? La sociedad en comandita por acciones, si nosotros analizamos la regulación de cada una de esas sociedades, van a establecer que su capital está dividido y representado por acciones. Pero creo que sería más importante que nosotros estableciéramos que más adelante vamos a determinar que una acción es un título valor que va a acreditar la calidad de socio, el aporte de capital que éste ha dado a la sociedad
y fundamentalmente es el documento idóneo que le sirve al socio para poder ejercer sus derechos de socio. Si analizamos el artículo 99 de esta sociedad, dice, las acciones en que se vive el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que se verán para acreditar y transmitir la calidad y derechos de socios. Los títulos de las acciones en lo que sea conducente se aplicarán a disposiciones de los títulos de crédito. ¿Qué disposiciones de los títulos de crédito? Las que están en el artículo 385 en adelante. Todas las acciones de los títulos de crédito. Las disposiciones generales. Sería del 385. El artículo 385. Al artículo 430 y 440. Tienes oportunidad, vamos a nosotros analizar esos artículos en Mercantil 2 cuando tenga el otro semestre, cuando tengamos la oportunidad de analizar estos artículos. Pero por ahora, solo nos interesa saber el concepto de una acción. Ya vimos nosotros la sociedad, la sociedad anónima, cómo se divide su capital. Si nosotros analizamos la sociedad responsabilizada, va a ser lo mismo, va a decir lo mismo. Dice, sociedad comandita por acciones, artículo 195. Es aquella en la cual uno o varios socios comunitados responden en forma subsidiaria y limitada. Bueno, lo que nos interesa es el segundo párrafo. Dice, las aportaciones deberán ser presentadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Y si nos vamos a la de emprendimiento, va a decir lo mismo. ¿Sí? Las sociedades por aportaciones. Básicamente, estas sociedades tienen su capital dividido y representado por aportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay título o documento que acredite la calidad de socio. Esa aportación únicamente va a estar identificada, va a estar individualizada, nos va a establecer cuál va a ser la aportación que el socio dio a la sociedad de capital, ¿sí? Pero únicamente en la escritura constitutiva, ¿sí? Ni la escritura constitutiva. No hay títulos que representen acciones, eso solo está en la escritura constitutiva. ¿Sí? Eso tenemos que remitirnos a la sociedad colectiva, la sociedad responsabilidad limitada y la sociedad comandita simple. Son sociedades por aportaciones. ¿Sí? O sea, su capital no está dividido y representado por títulos o documentos que puedan ser llamados acciones y que permitan acreditar la calidad de socio. O sea, aquí, para que el socio pueda acreditar su aporte de capital, que pueda acreditar la calidad de socio, tiene que exhibir la escritura constitutiva. ¿Sí? Entonces, esa, la aportación del socio, lo que el socio dio a la sociedad, únicamente está detallado y limitado en la escritura constitutiva. No hay títulos que puedan acreditar la calidad de socio ni que representen los derechos que él ha ejecutado a la sociedad en calidad de capital, ni los derechos que él tiene que ejercer como socio. Los derechos que son derechos de contenido corporativo y derecho de contenido patrimonial. Bueno, creo que valdría la pena, bueno, si quieren miremos la sociedad colectiva, así someramente. Si nosotros buscamos las disposiciones, pues no vamos a encontrar ningún artículo que nos hable de acciones. ¿Sí? El artículo 68 de la sociedad en comandita simple, si es claro en decir, dice 66, 68 dice, segundo párrafo, las aportaciones no pueden representarse por títulos o acciones. ¿Sí? Pues en comandita simple. El artículo 76 de la sociedad responsabilidad limitada para parecer lo mismo. Dice. El capital está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. En la sociedad de responsabilidad colectiva no vamos a encontrar ningún artículo, ningún precepto así como estos que acabamos de anunciar, tanto en la sociedad en comandita simple como en la sociedad
responsabilidad limitada que establezca esa prohibición de representar las aportaciones por medio de acciones, pero tampoco encontramos ningún artículo que nos regule específicamente que ese capital debe estar representado por acciones. Bueno, si analizamos nosotros ahora las sociedades con fin ilícito, son aquellas cuyo fin es contrario a las leyes prohibitivas expresas y que son nulas de pleno derecho o que están escritas en el registro mercantil. ¿Qué sucede con esto? Estas sociedades tienen un fin ilícito, pero la lógica nos empuja a establecer de que si ese fin ilícito, por ejemplo, el objeto social fuera la compra y venta de cocaína, por ejemplo, o la compra y venta y trata de menores de edad, ¿verdad? O el sometimiento a servidumbre de personas, ¿verdad? El trasiego de armas o el trasiego de seres humanos con calidad de migrantes a Estados Unidos. Pues lógicamente que el registro no nos inscribiría esto. Pueden ser que no estén inscritas o puede que estén inscritas, pero teniendo un fin descrito en su escritura social, en la actividad comercial, en la actividad que regulan, que no puede ser comercial, en la actividad que no regula, pues tienen su objeto ya en el cumplimiento propio, en el campo del comercio, en la praxis, pues dista un poco de eso, ¿verdad? Todas esas sociedades de cartón que hemos visto nosotros en esos delincuentes de cuello blanco que utilizan para lavar dinero, ¿verdad? A veces para hacer proyectos multimillonarios de carreteras, de proyectos multimillonarios, por ejemplo, aquí tuvimos un caso, ¿verdad? Recuerdo de una administración municipal que se hablaba acerca de una sociedad que había vendido unas computadoras y cuando fueron a averiguar una librería, ¿verdad? No era una empresa que vendía computadoras, ¿verdad? Fíjense qué grave eso, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que podemos ubicar ahí. Eso está en el artículo 222 del Código de Comercio. Vamos a leerlo. Artículo 222. Lea. Sociedades con fin ilícito. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas aunque estén inscritas. La nulidad podrá promoverse en juicio sumario y ante un juez de primera instancia de lo civil por cualquier interesado o por el Ministerio Público y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad. Muy bien, cuando estamos hablando del Ministerio Público, no vayamos a entender nosotros que es el ente encargado de la persecución penal, que es el ente fiscal. Cuando se creó en este código, el Ministerio Público no existía con su función de fiscalizadora, como la conocemos hoy, el ejercicio de la acción penal. Entonces tenemos que tener en cuenta el decreto 25-127, donde se escuche siempre la palabra Ministerio Público, para entenderse Procuraduría General de la Nación. Entonces debe ser la Procuraduría. Entonces, en este caso, esas son las sociedades de fin ilícito. Bueno, aparte de eso, tenemos nosotros las sociedades irregulares, que son sociedades que no están inscritas en el registro mercantil. Y estas sociedades no están inscritas en el registro mercantil y se exteriorizan frente a terceros como que fueran una sociedad mercantil, pero no tienen existencia legal. Son las sociedades irregulares. Si analizamos el artículo 223, establece que las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales a terceros, no tienen existencia legal y responderán solidaria y limitadamente de las obligaciones sociales. ¿Qué es solidariamente? Cuando estamos hablando de eso, ¿qué hablamos de eso? Cuando hablamos de la solidaridad en materia mercantil, entendemos que estamos hablando de la mancomunidad solidaria de las obligaciones. ¿Sí? Mancomunidad solidaria de las obligaciones. ¿Sí? Ese es el término solidaridad. Mancomunidad solidaria de las obligaciones, donde nosotros tenemos varios acreedores y tenemos varios deudores, ¿sí? Y cualquiera que requiera de pago al deudor, un deudor, ¿sí? Puede responder de la obligación y puede ejercer su derecho de repetición entre los demás socios y se subroga en ese derecho. Si nosotros analizamos
a ver aquí. El artículo... Artículo 674 dice. Las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto en contrario expreso, solo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo que estipule, es lo que se estipule lo contrario. Y si nosotros analizamos el artículo 1283 del Código Civil, permítame, ese artículo no es... Es el 1347, Así es el 1347, perdón. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Siga. Artículo 1348, mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. O sea, cuando hay mancomunidad, cuando en la misma obligación hay varios deudores y varios acreedores, ¿no? De hecho, uno de los dos tiene que ser varios o pueden ser los dos varios, ¿verdad? Pero regularmente tendrían que ser varios los deudores o varios de los acreedores, cualquiera de los dos. La que nos interesa es no la simple, sino que la solidaria, que es la que acabamos de leer en el Código de Comercio. Cuando nosotros escuchamos el término solidaridad en materia mercantil, debemos entender que la responsabilidad es como se responde en una mancomunidad solidaria, que es el artículo 1352 que establece, dice, la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos puedan ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación. Dice, y el pago hecho por uno solo libera a los demás, y es solidario con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene derecho de exigir la totalidad del crédito, y el pago hecho por uno libera de ellos. O sea, es solidaria porque hay varios acreedores. Y pueden haber, o hay varios acreedores y varios deudores. Si son varios deudores, cualquiera de ellos puede pagar la obligación, y el que paga subroga al acreedor y le cobra a los demás. Y cuando hay varios acreedores, cualquiera de estos puede exigir el pago al deudor. Y si son varios, paga y esto le rinde cuentas a los demás. Lo importante de esto es que la solidaridad en materia civil no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes por disposición de la ley, dice, artículo 1353. La solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, ni en plazo ni en condiciones iguales. Entonces, para que se dé la solidaridad en materia civil debe pactarse, en materia mercantil no. En materia mercantil, dice las obligaciones mercantiles, artículo 674, serán solidarios salvo pacto expreso en contrario. O sea, por ministerio de la ley, todas las obligaciones que se generen en los contratos de obligaciones mercantiles en materia mercantil son solidarias. Para que la obligación no sea solidaria, tiene que hacerse pacto expreso en contrario. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de la mancomunidad solidaria de las obligaciones. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el artículo 223 establece esta circunstancia. Dice, sus socios responderán solidariamente, limitadamente con los solidariamente responden de la misma forma que hacen los deudores solidarios en una mancomunidad solidaria de los obligaciones, y ilimitadamente quiere decir hasta con sus propios bienes, eso se refiere. Y las sociedades de hecho son aquellas que se manifiestan frente a terceros, se exteriorizan como una sociedad mercantil, pero estas sociedades sí no han observado ninguna formalidad, no tienen escritura, las de la anterior sí tienen escritura constitutiva, pero no están inscritas. Estas en sí, no tienen una escritura constitutiva, ¿sí? Y no han observado ninguna de las formalidades que establece la ley para constitución, para su constitución. Es decir, no están constituidas en escritura pública, tampoco están inscritas en el registro mercantil, ¿sí?
Leamos el artículo 224. La omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas, dice, produce la nulidad absoluta. Los estos, sin embargo, responderán solidaria y limitadamente frente a terceros con quienes hubieran contratado a nombre y en interés de la sociedad de hecho. ¿Sí? Entonces responden de la misma forma que los anteriores. Solidaria quiere decir como un deudor solidario, ¿sí? Al cual cualquier acreedor le puede requerir el pago de la obligación y el deudor viene, paga, y al pagar, paga la deuda de todos los deudores, y entonces después tiene derecho de repetir contra los demás para que subrogan, al su método de subrogar, quiere decir sustituir al acreedor, al que le pagó, se convierte en nuevo acreedor y le requiere el pago a los demás socios, perdón, deudores solidarios. E ilimitadamente de responder con sus propios bienes. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? Bueno, vamos a analizar ahora las sociedades especiales. Las sociedades especiales también son conocidas como comerciantes sociales especiales o sociedades anónimas especiales, y se les denomina así como sociedades especiales, como comerciantes sociales especiales, como sociedades anónimas especiales, como sociedades especiales, porque están fundadas de conformidad con una ley ordinaria especial, se fundan de conformidad con el Código de Comercio de una sociedad ordinaria especial. En este caso tenemos las sociedades, por ejemplo, las sociedades de los bancos y grupos financieros, las aseguradoras, la sociedad de inversión, las bolsas de valores de las sociedades financieras, las casas de cambio, los operadores de tarjeta de crédito, las acciones generales de depósito, que son sociedades especiales. ¿Por qué? Porque aparte que tienen una ley especial que les permiten hacer a la vida jurídica, se han fundado también supletoriamente por el Código de Comercio. Y, por ejemplo, la sociedad bancaria se va a regular con lo que establece la ley de bancos y grupos financieros. Las aseguradoras, conforme a la ley de empresas aseguradoras, las aseguradoras también conforme a esa ley de la actividad aseguradora. Las sociedades de inversión de conformidad con la ley de mercado de valores de otras mercancías, las bolsas de valores también de conformidad con esa ley, las leyes de sociedades financieras de conformidad con la ley de sociedades financieras, las casas de cambio de conformidad con se van a fundar de conformidad con la ley de bancos y grupos financieros, la ley de empresas operadoras de tarjeta de crédito también conforme a esa ley, y la ley de almacenes generales de depósito, los almacenes generales de depósito de conformidad con la ley de almacenes generales de depósito. Es decir, hay una ley de carácter ordinaria especial que las va a regular, que va a regular qué requisitos particulares tienen. Estas tienen unos requisitos particulares que no tienen las sociedades normales que nosotros acabamos de conocer un poco así someramente, como la sociedad colectiva, como la sociedad de responsabilidad limitada, como la sociedad en comandita simple, comandita por acciones, la sociedad colectiva y la sociedad de emprendimiento. Son requisitos especiales. Por favor, alguien no se apuntó en la lista, le voy a poner aquí la lista Bueno, les ruego una disculpa por haber vuelto a utilizar estas diapositivas, pero la clase anterior me estaba dando cuenta que tenían algunos vicios ahí, había que corregir eso. No sé si tienen alguna duda. Bueno, ¿no? Bueno, entonces qué bueno que no hay ninguna duda. Nos vamos a quedar por aquí. Y el próximo jueves tenemos nuestro laboratorio. Vamos a tener un laboratorio. Ya les va a llegar el formulario ese día y con las instrucciones. Así que, por el momento, eso es todo. Bien, gracias. Feliz noche. Está bien, Nick. Feliz noche. Nos vemos el jueves. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, licenciado.